En esta presentación, mi compañero Gerardo Patiño Guillén y yo, Ali Roberto Ruiz Hernández, les hablaremos sobre la ley de Malus para luz visible. Al llevar a cabo el análisis de la práctica, se busca cumplir con ciertos objetivos: demostrar la ley de Malus y su compresión al interpretar una gráfica de luz polarizada, comprender el fenómeno de polarización para luz visible y observar cómo se puede utilizar un polarizador para alterar la polarización de la luz visible. Introducción y marco teórico. Las ondas electromagnéticas se pueden representar como campos eléctricos y magnéticos propagados en forma de ondas transversales con oscilaciones. El fenómeno de polarización alude a la orientación preferencial de las oscilaciones de una onda en planos perpendiculares a su dirección de propagación. Si la oscilación tiene alguna orientación preferencial, la luz está parcialmente polarizada, y si las oscilaciones se encuentran en un solo plano, la luz está polarizada linealmente o polarizada en el plano. Un polarizador permite que solamente pasen oscilaciones en un plano específico, o sea que está polarizada linealmente. Los otros componentes son absorbidos y no pasan a través del polarizador. La dirección de polarización se indica por las líneas del polarizador. Esto significa que si la oscilación de una luz se encuentra en posición perpendicular al eje de transmisión del polarizador, no podrá pasar, por lo que si la oscilación de una onda electromagnética se encuentra en un ángulo intermedio entre 0 y 90 grados con respecto al eje de transmisión, solamente la componente que se encuentra paralela al eje de transmisión atravesará el polarizador. La amplitud del campo de la luz transmitida por el polarizador es dependiente del coseno del ángulo θ entre la amplitud del campo original y el eje de transmisión, donde su magnitud es la amplitud del campo por el coseno de θ y su dirección es la misma que la del eje de transmisión del polarizador. Esa dependencia de la amplitud de la luz polarizada con el coseno del ángulo se indica en la ley de Malus. Se conoce que la irradiancia es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico y se obtiene la ecuación de la ley de Malus. Al introducir un segundo polarizador, conocido como analizador, la luz transmitida por el primer polarizador oscila en una sola dirección. Si el analizador tiene la misma orientación que la luz polarizada, esa se transmite en su totalidad, y si la orientación es perpendicular, la luz polarizada no se transmite en absoluto. Si el analizador se rota a un ángulo intermedio, la irradianza transmitida dependerá completamente del ángulo formado, por lo que se observará la ley de Malus. Para llevar a cabo la práctica se utilizaron los siguientes materiales y equipos: una fuente de luz visible, dos polarizadores, de los cuales el segundo se ha utilizado como analizador, una base o riel, un sensor de luz, una pinza con soporte, una interfaz Pasco y una computadora. Para la metodología, primero se realizó un arreglo como el que se muestra en la imagen, colocando la fuente de luz en el extremo de la base, después el polarizador 1 y el analizador. Al otro extremo se coloca el sensor de luz, cual está sostenido por la pinza y está conectado a la interfaz Pasco, que a su vez está conectada a la computadora. Se programó el software Capstone para registrar datos de intensidad de luz medidos por el sensor en función al tiempo. Se enciende la lámpara y se comienza a girar el analizador mientras se registran los datos de la intensidad de la luz, obteniendo un archivo de texto. Se utiliza el archivo de texto para realizar una gráfica de la intensidad de la luz en función al tiempo al girar el polarizador. En esta gráfica se alcanzan a observar máximos y mínimos y se intentó explicar de manera física lo que ocurre en estos puntos máximos y mínimos de la gráfica. Bueno, pues tras llevar a cabo este procedimiento, obtuvimos los resultados que se muestran en pantalla. Y bueno, estos se lograron porque, como Ali mencionó, se colocó un primer analizador entre la fuente de luz no polarizada y el detector, y un segundo polarizador entre el primer polarizador y la pantalla, que también le podemos decir analizador.
El primer polarizador polariza la luz en una dirección, por lo que sin importar su orientación de rendija, la intensidad de la luz emitida siempre va a ser la mitad de la intensidad de la luz incidente. Ahora, una vez que la luz cruza este primer polarizador, esta pues ya se encuentra polarizada en la dirección paralela a las rendijas del polarizador, por lo que al pasar por un segundo polarizador, por el analizador, esta va a perder intensidad de acuerdo al ángulo formado entre los rayos de luz polarizada y las rendijas del nuevo polarizador. Esta variación en la intensidad va a estar dictada por la ley de Malus. Ahora sí que para entender la variación de la intensidad, lo que se hace es que se colocan ambos polarizadores, como ya dije, y el segundo polarizador se rota para cambiar la dirección de sus rendijas, teniendo un efecto en la intensidad de la luz polarizada resultante. Al graficar la intensidad de la luz obtenida contra el tiempo, se obtuvo el gráfico que se muestra en pantalla. ¿Y por qué se grafica contra el tiempo? Porque el tiempo en este experimento en particular es indicativo del cambio del ángulo. Y pues como podemos ver en la figura, tenemos una tendencia que bien podría ser cosenoidal asociada a la ley de Malus. Y bueno, en el gráfico, como podemos ver, marcamos con M mayúscula los puntos máximos de intensidad. Y estos puntos corresponden a un medio de la intensidad de la fuente de luz no polarizada. Estos puntos indican el momento en el que el segundo polarizador se encontraba paralelo al primero y por lo tanto los rayos polarizados también estaban paralelos. En este caso, teta es igual a 0 y entonces coseno cuadrado de teta es igual a 1 y como la intensidad que estaba pasando era I medios, pues ahora también tenemos I medios en la intensidad final. Pero en los puntos mínimos que marcamos con una M, la luz transmitida es 0. La resultante, como podemos ver en la imagen de la derecha abajo. Y esto se debe a que en este momento la rendija del analizador se gira perpendicular a las rendijas del primer polarizador y por lo tanto a los rayos de luz polarizada. En este caso, y siguiendo la ley de Malus, tenemos un ángulo de pi medios y el coseno cuadrado de pi medios es 0. Por lo tanto, la intensidad es 0 y podemos ver que no hay intensidad en la imagen. También los puntos intermedios entre los máximos y mínimos marcados pues corresponden a intensidades de luz encontradas en el rango de 0 y inicial sobre 2, cuyo valor se va a encontrar dictaminado por la ley de Malus, dependiente del ángulo entre el haz de luz polarizada y el analizador. Y pues también podemos decir que los valores máximos y mínimos no se encuentran exactamente a la misma altura en este diagrama por errores experimentales. Y bueno, estos errores creemos que están asociados al detector. En laboratorios anteriores ya hemos empleado este tipo de sensores de intensidad de luz y sabemos que presentan imprecisiones en la medición por su sensibilidad a las condiciones del ambiente. Aún así, creemos que los datos obtenidos son buenos para realizar un análisis cualitativo de la ley de Malus como lo hemos hecho. El fenómeno de la polarización de la luz puede ser aprovechado para la fabricación de filtros polarizadores que pueden ser utilizados en cámaras fotográficas o lentes de sol para reducir la intensidad de la luz que atraviesa el lente. A manera de conclusión, se estudió el fenómeno de polarización de luz visible. Se logró hacer un análisis cualitativo de la ley de Malus para una luz visible polarizada y se lograron interpretar los máximos y los mínimos en una gráfica obtenida al rotar el analizador dependiendo de su orientación.